Tengo entendido que Brian ya les compartió la información. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a eso. Todo claro, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Solo recordemos entonces que la asistencia también tiene una ponderación de 20 puntos. Hemos estado revisando asistencia y tengo problemas con personas que no colocan bien su número de carnet. Tengo varias, pero en especial tengo a Alba Luz Jiménez Valdés. Alba, su carnet en el listado oficial es 2017-02-194. Usted me está colocando 2017-02-914. Quisiera saber entonces qué es lo que está pasando en ese sentido, Alba. Alba Luz. Buenas noches, licenciada. Voy entrando a su clase. Buenas noches, José René. Gusto en saludarlo. Bien, Brian, solo anotemos ahí, por favor. Alba está conectada, sin embargo, estoy tratando de tener comunicación con ella en relación a su carnet y no, pues no sé cuál es su carnet. Del oficial que yo tengo no es el que ella me coloca en el formulario. También tengo problema con Alba en relación a su hoja de trabajo. Y creo que no le fue muy bien el examen, entonces para que tomemos nota. Bien, si nadie tiene alguna duda en relación a la hoja de trabajo, solo repetimos instrucciones. La hoja de trabajo de igual forma se tiene que subir a la plataforma de Classroom. La única diferencia es que ya no vamos a esperar hasta el examen final para entregarlas, es decir, la hoja de trabajo número 2 y la hoja de trabajo número 3, sino que se va a entregar físicamente con la distribución que les compartió Brian en relación al lugar que a ustedes les quede más accesible para entregar la hoja de trabajo física, tanto la 2 y la 3, porque la 1 ya me la entregaron en el examen parcial. Las personas que no me entregaron la hoja número 1 en el examen parcial, de igual forma se les tomó nota, pero sí necesito, creo que en el caso de Aldo que olvidó la hoja de trabajo, me entregue entonces las 3 juntas, la que se hace a mano, ¿verdad? Entonces, ahorita los demás me entregan hoja 2 y 3 y la 3 de igual forma se sube a la plataforma, a Classroom. Eso van a tener hasta el día de mañana a las 11 de la noche para poderla subir a la plataforma. Y los días de entrega únicamente van a ser mañana y el sábado. Ya Saulo va a ir junto con Aldo por los compañeros que están en la antigua. Solo quisiera saber cuántos compañeros son de la antigua para que Saulo y Aldo tengan pues más o menos la idea de cuántas personas van a abocarse con ellos. 4 en la antigua. Entonces, solo quisiera que se pronunciaran estas 4 personas en cuanto a si van a ir en el punto de reunión, en este caso sería el Parque Central, tengo entendido, pues para que Saulo y Aldo no los estén esperando por gusto. Dígame, Alba. Buenas noches, licenciada. Yo sí voy a bajar a entregarlo ahí al Parque Central y les agradezco mucho su apoyo. Ajá. Muy bien. Celeste García. Dígame, Joel Eduardo. Buenas noches, licenciada. Yo soy Celeste. Es que Celeste. solo hace como 6 minutos más o menos entré a la clase. No sé si dio instrucciones para las personas de los departamentos. Usted, déjeme ver si la tengo anotada. Celeste García, usted sí, con ustedes sí lo vamos a trabajar de otra forma, únicamente en Classroom, pero solo tengo 3 personas. Wendy López, Celeste García, Hugo Montenegro y Séfora. Esas son las únicas 4 excepciones que vamos a tener en relación a las hojas de trabajo física.
Ok, entonces nosotros lo veríamos solo el día de mañana, así a Classroom, ¿verdad? Sí, de igual forma habíamos comentado que esta se va, la hoja de trabajo número 3 se va a subir el día de hoy, cuando terminemos la sesión, pues para que los que van a entregar el día de mañana pues no estén corriendo con esto, ¿verdad? Entonces, de igual forma se va a tener como fecha límite el día de mañana hasta las 11 de la noche, para que la suban a la plataforma. Aunque se entregue física, se sube a la plataforma. Muchas gracias, licenciada. Esa era mi duda. Dígame, Joel, Joel Eduardo. Buenas noches, licenciada. Yo solo Buenas para confirmar que también voy a ir a dejar mis hojas de trabajo al Parque Central de la Antigua. Usted también es de la Antigua. Así es, y sí voy a ir a dejarlas al parque. Ah, bueno, entonces tengo a Alba y a Joel, tengo dos. ¿Alguien más que sea de la Antigua? Yo también, licenciada. Habla Antonio Vela. Sí. Llevamos tres, Aldo y Saulo. Entonces, solo para, no sé, yo creo que hay un compañero que se llama Brandon. Él también es de la Antigua, pero no sé a dónde se va a abocar. Él se llama Brandon Armando Hernández. Tenía entendido que Albaluz también es de la Antigua. No, Lick, yo no. Alba, ¿qué está pasando con su carnet? ¿Cómo así, Lick? Fíjese que usted tengo su número de carnet 2017-02-19-4 en el listado. A la hora que usted llena el formulario me pone carnet 2017-02-91-4. Ay, Lick, perdón. De plano no me di cuenta, pero es 194, 194. 19-4. Alba, tengamos mucho cuidado con eso porque son varios estudiantes y si no, no se va a tomar en cuenta la asistencia porque lo hacemos en relación a los números de carnet. Únicamente verificamos con los nombres, pero sí necesito el carnet exacto, el que está Ok, Lick, en el gracias. listado. Si no, no Ok, vamos Lick, a tener gracias. asistencia. Alba, ¿usted no es de la Antigua entonces? No, Lick, no, yo mañana en la zona 1 voy a entregar. Ah, muy bien. Entonces, Alba, no. Yo sabía que Brandon también era de la Antigua. Aquí tenía apuntado a Brandon. Brandon Armando Hernández Hernández. Bueno, de momento solo tenemos tres personas, Saulo y Aldo. Brandon me dijo la vez pasada que era de Antigua en relación a su asignación, pero ya no sabemos qué pasó con él. Entonces, solo para que ustedes los tengan pendientes, entonces solo serían de 3 a 4 estudiantes, Aldo y Saulo. ¿No quiere aprovechar el tiempo que tenemos ahorita? Tal vez alguien más tiene su misma inquietud o prefiere hacerlo al finalizar. A ver, sí está bien. Solo si se me pasa, no tenga pena en recordarme algo. Dígame, Saulo. Solo como recordatorio a los compañeros, licenciada, de que como yo me manejo en moto, Brian colocó ahí de que por favor entreguen sus hojas de trabajo en sobre Manila y también si fueran en una bolsa plástica, pues obviamente para que estos no se deterioren por las constantes lluvias que se están dando, ¿verdad? Sí, Saulo, por favor, a los tres compañeros que van, Alba, Joel y Pablo, atender la sugerencia de Saulo, ¿verdad? Pues para evitar que sus hojas de trabajo lleguen dañadas. Recordemos que de alguna forma estas hojas terminan en coordinación, pues para que lleguen en el mejor estado posible, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos estos tres compañeros hacerlo con un sobre Manila, pues para que no se doblen y una bolsa para que no se mojen. Entonces, si pudieran apoyar a Saulo y a Aldo con eso, se los agradeceríamos mucho. Bien,
Si ya no hay ninguna otra observación, duda, comentario, vamos a continuar con la clase del día de ayer. Recordemos entonces que mañana no tenemos clase, puesto que estaba señalada la hoja de trabajo. Sin embargo, vamos a tener asistencia. El día lunes también vamos a tener clase y el martes no vamos a tener clase por asueto. Entonces, tendríamos clase lunes, miércoles y el jueves es su examen final. Para su examen final, vamos a procurar publicarles zonas el día lunes a más tardar, a excepción de los compañeros, 4 compañeros que su hoja de trabajo está pues ustedes están en el interior. Si no les aparece todavía zona, no se vayan a asustar. De igual forma, yo les enviaría a través de Brian su zona para que ustedes vean si tienen derecho a examen final o no. Pero si en el cuadro original no les aparece, o en el cuadro, por así decirles, el oficial, no les aparece nota, es únicamente por esa razón. Pero si no aparecieran sus notas, yo se las hago llegar con Brian. Pero solo a los compañeros que van a mandar su hoja de trabajo es únicamente por Classroom. Estoy hablando de Wendy López, Celeste García, Hugo Montenegro y Séfora Jocabedo. Ellos 4, si no les aparece su zona el día lunes, es por esa razón, pero si no aparece, se las hago llegar a través de Brian, pero no se vayan a asustar si ustedes no aparecen de momento. Vamos a procurar que sí, pero si no, esa va a ser la solución. Bien. Gracias, licenciada. Bueno, Muy bien, Wendy. licenciada. Gracias. Sí, fuera. Bien, vamos a continuar con la clase del día de ayer. Les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Bien. Me dicen, por favor, si les aparece mi pantalla. No, esperen, todavía no. Bien, ahí estamos. Entonces, ayer... Sí, dígame. Sí aparece en pantalla. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ayer nos quedamos... Bueno, creo que sí. En cuanto al Instituto Nacional de Previsión y los objetivos. Hablamos ayer que este Instituto Nacional de Previsión que surgió en 1908 tiene enfatizados 3 objetivos exclusivos, pues para lograr su cometido en relación a la previsión. Hablamos que el principal objetivo era inculcar la previsión popular. Esto hacía referencia a que de alguna forma se lograra el convencimiento a la clase obrera de participar en estos sistemas de previsión o estos seguros sociales para hacerles ver el beneficio que les conllevaba la participación en estos. Es decir, era un tipo de seguro o se le llamaba como de algún modo de seguro para que a prever estos riesgos sociales a los que podían estar sujetos, estos se vieran protegidos de alguna forma, y esto lo lograron a través de la demostración que en casos particulares sí cubría estos beneficios que le resultaban necesarios a las personas para subsistir ante estas contingencias o estos riesgos sociales de los cuales podrían de alguna forma ser víctimas. Otro objetivo del Instituto Nacional de Previsión radicaba en la administración de este régimen de prestaciones. Esto quiere decir que el instituto, como seguro social, se encargaba de la administración, de la distribución y de la fiscalización de las prestaciones que eran aportadas por los trabajadores. A su vez, también la práctica de estas pensiones. ¿Y cómo hacían esta práctica de las pensiones? Estas prácticas se veían reflejadas en lo que conocemos ahora nosotros como los programas. Recordemos que anteriormente únicamente estos abarcaban a la invalidez y la vejez. Conforme el paso del tiempo y con la evolución del hombre y la sociedad cambiante, estas prestaciones o estos beneficios fueron abarcando mucho más las necesidades que se veían que debía acaparar este instituto ante las diversas contingencias sociales
o de alguna forma también accidentes, incluso laborales. Recordemos que acá al principio tampoco se cubría los gastos o los beneficios en relación a la maternidad. Sin embargo, se sigue tomando en consideración como uno de los riesgos, más no sabemos que no es uno de los riesgos, pero es una forma en que el instituto abarca también lo relacionado con la maternidad, lo relacionado con el periodo pre y el postparto, ¿verdad? Entonces, estos eran los objetivos que perseguía el instituto a través del seguro social que funcionaba en aquel entonces. Entonces, a raíz de la instauración de este Instituto Nacional, se da la llamada Ley de Retiro Obrero. Esta legislación normaba una previsión obligatoria. Esta previsión con ayuda de la Comisión de las Reformas Sociales y del Instituto que recién estábamos hablando. Esta comisión con el instituto tuvieron una influencia que abarcaba también el grupo de la democracia cristiana. Recordemos que en aquel entonces también la iglesia funcionaba como un instituto, por llamarlo de alguna forma, que tenía trascendencia en las decisiones del Estado. Por esa razón es que se le denomina que esta ley de retiro obrero junto con esta comisión de reformas sociales y el instituto dieron vida a esta ley de retiro obrero. Es decir, en este caso también la iglesia tuvo una participación de alguna forma activa para la convalidación de esta ley de retiro obrero. Entonces, con esta ley se canalizaba a través de las clases obreras la motivación a que estos participaran en estos seguros sociales, siempre y cuando de alguna forma se les demostrara a esta clase social la eficacia de los beneficios que podría ofrecerles este instituto a través de las comisiones de reformas sociales. Con esto no se llega del todo a formar lo que es una teoría general de la previsión, porque esta previsión fue susceptible de ser de alguna forma aprendida o practicada por el hombre como individuo y posteriormente a nivel de colectividad. Pero para lograr los resultados de esta previsión o de este instituto, se constituyó primordialmente como una ciencia. ¿Por qué como una ciencia? Porque tendrían que evaluar o tenían que evaluar en aquel entonces las ventajas y desventajas que este sistema le iba a traer a la clase obrera. Es decir, en cuanto a las desventajas, es que de alguna forma se les limitaba su salario o su sueldo, pero limitación a proporción de la capacidad de contribución que estos podían tener para alcanzar los beneficios que el instituto ofrecía. Sin embargo, prevalecían más que todo las ventajas que estos programas ofrecían, a pesar de ser un lado negativo que tenía que ser del salario del obrero, la cuota, tenía que salir de su salario la cuota que se iba a aportar a este seguro. Sin embargo, se tomó en cuenta como a manera de ahorro para en el momento en que el obrero no pudiera tener la capacidad de prestar su mano de obra, se viera respaldado por el instituto. Entonces surge de esta forma que la previsión tiene, como su nombre lo indica, la principal función de prever los sucesos futuros que en esto afectan los riesgos de la vida humana por su simple existencia. Como hablamos del catolicismo y de la intervención de la iglesia, este tipo de prevención también tenía un orden moral. Se hablaba también de la colaboración de los católicos en esta ciencia de la previsión y a través de la iglesia se estudiaba la actitud del Estado intervencionista. Se dice que es intervencionista porque intervenía activamente en esta ley de retiro, porque conforme el paso del tiempo, esta se fue viendo obligatoria para el Estado, posteriormente para el patrono y finalmente para el trabajador. Pero siempre el Estado tuvo una actitud de intervención
Es por eso que en algún tiempo se apoyó de la idea o de la democracia católica, que así era llamada en aquel entonces. Entonces, en la actuación del Estado intervencionista, se busca la equidad del trabajo y de procurar el bien general de todos estos trabajadores que estaban dispuestos a la participación en estos programas. También buscaban no solo los beneficios a los que pudieran optar esta clase de trabajadores, sino que también con esto se buscaba el pago de un salario justo. Este salario que abarcara las necesidades mínimas de las personas que se prestaban su mano de obra activa, tomando en consideración la contribución que el trabajador debía hacer a los programas a manera de ahorro para prever los riesgos sociales. Entonces se buscaba perjudicar de una manera a los trabajadores por parte del proletariado o por parte de las personas que fungían como representantes de los trabajadores ante los patronos. En esta democracia, que se le llamaba democracia católica, con la intervención de la Iglesia Católica, se consideraba o se motivaban a través de la previsión de los riesgos a futuro. Estas previsiones que contaban con la voluntad al principio del trabajador querer participar o no en la misma. Esto se veía también como una actividad económica y social, porque la previsión consiste en un movimiento que se fundamenta en el ánimo de voluntad de la clase obrera para poder aceptar, contribuir en estos programas. Bien. Entonces, viendo todo esto, que habíamos hablado incluso de la intervención de la Iglesia Católica, vemos que la previsión se realiza a través de dos instrumentos fundamentales. También algunos autores mencionan que estos instrumentos son también llamados grados. En este caso tenemos al ahorro y al seguro. El ahorro junto con el seguro, es decir, el ahorro es el paso número 1, consiste el seguro social, y el seguro es la parte número 2 porque es a manera de protección de la clase obrera. Es decir, hoy la clase trabajadora o el obrero ahorra y mañana puede ser beneficiado con los seguros o con los beneficios que éste le pueda proporcionar en el caso de que él no pueda continuar fomentando ese ahorro. Entonces, este seguro social, su fundamento posteriormente se vio reflejado en la obligatoriedad, en su campo de aplicación, que vimos que estos entran a funcionar en el momento en que el trabajador se ve en la necesidad de subsistir o de sobrellevar un riesgo social con el cual se ve afectado. También, uno de los fundamentos del seguro social implica el pago de las cuotas que están destinadas para el sostenimiento de estos tipos de seguros. Esto junto con la teoría de la previsión social que queda reducida en la categoría de los seguros sociales. Entonces acá vemos cómo a manera de ahorro y a manera de protección o de brindar seguridad a la clase obrera surge el seguro social. Recordemos entonces que primero surge la teoría de la previsión y la teoría de prever estos riesgos sociales y después surge la forma en que vamos a proteger o de la forma en que vamos a prever estos riesgos sociales. Entonces, se habla del costo y de la obligatoriedad que se tienen entonces para, por así decirles, para constituir o conformar estos seguros sociales. Bien, entonces, en el año 1909 es donde empezamos con el desarrollo propiamente de los seguros sociales. Vimos que la teoría de la previsión social inició en 1908 y posterior fueron las comisiones de las reformas sociales en 1910.
podemos hablar que los seguros sociales fueron el punto medio de estas dos, por así decirles, instituciones, porque la teoría forma parte como de la doctrina que debe seguir la previsión social para poder utilizar el instrumento, en este caso los seguros sociales, para hacer efectiva toda esta doctrina o todas esas ideas que se ven materializadas con los seguros sociales. Por eso es que hablamos que el desarrollo de los seguros sociales fue posterior al desarrollo o al origen de la teoría de la previsión. Acá vemos también que el salario debía contener el valor suficiente para conservar o renovar tanto a la persona trabajadora como a su familia. En este caso, abarcamos familia en cuanto a gastos de crianza, a gastos de sobrevivencia, de subsistencia, de educación, en el caso de enfermedades o de accidentes incluso que puede sufrir la clase trabajadora durante el desempeño de su trabajo. Incluso a raíz de estos accidentes que con el cual esto se puede ver afectado, podemos hablar de que a tal punto es el accidente que puede quedar en la no capacidad de prestar su mano de obra. Por eso es que también hablamos dentro de los seguros sociales, los primeros que surgieron, la invalidez. Entonces se hablaba que el precio de los seguros implica la adopción del salario diferido. Este es en proporción, es decir, la contribución era proporción al salario que éste devengaba al realizar su trabajo. Entonces, uno de los autores que vimos en el material que les voy a compartir indicaba que el fundamento primordial de la previsión social radica en el bien común. ¿Y por qué hablamos del bien común entonces? Es porque el bien común abarca o implica la propia sobrevivencia de la sociedad. Recordemos que al tratar el individuo sobrevivir o sobrellevar sus riesgos sociales como individuo o en singular, posteriormente van a surgir otros habitantes que se encuentran en las mismas situaciones y ya no vamos a tener que proteger a un trabajador o a dos trabajadores, sino vamos a proteger a todos los trabajadores sin necesidad de establecer o de analizar y estudiar sus circunstancias laborales. Por eso se dice que la previsión social es una función social, que sin esta sería imposible o se dificultaría la vida en colectividad. Entonces, derivado que la previsión social es una función social, es indispensable que el Estado procure todas estas sobrevivencias o todas estas medidas necesarias para procurar y facilitar el cumplimiento de estos seguros sociales y también con el afán del Estado en evitar que esta clase obrera desista de continuar en la aportación a estos seguros sociales. Entonces, la misión propia del Estado radica en que debe facilitar este cumplimiento de los seguros sociales, es decir, procurar que los programas que se ofrecen a los habitantes sean cumplidos a cabalidad. ¿Y para qué vamos a necesitar que sean cumplidos a cabalidad? Para que la clase obrera por sí misma o por sí sola decida no abandonar estos seguros sociales. Recordemos que eso se daban al inicio de la teoría de la previsión social o a los inicios de los desarrollos de los seguros sociales. Sin embargo, en la actualidad ya no le están preguntando al trabajador si es su voluntad o no contribuir con estos seguros sociales. Recordemos que actualmente esto ya es obligatorio para los 3 sujetos que participan en la contribución de estos seguros sociales. Recordemos que estamos hablando del Estado, de los patrones y los trabajadores, aunque sea el trabajador el único beneficiado con esta triple contribución. Entonces, con esto vemos que es la sociedad que debe de alguna forma convencerse a sí misma que debe asegurarse para protegerse ante riesgos sociales que puedan surgir en algún futuro, porque se tiene la conciencia que ninguno está exento de poder padecer estos riesgos sociales. Bien, ahora vamos a hablar de lo que consiste la mutualidad para el bien común, porque recordemos que el bien común es una de las finalidades que busca la teoría de la previsión a través del seguro social. Entonces, la mutualidad consiste en el régimen de prestaciones recíprocas. Estas prestaciones, ¿por qué son recíprocas?
porque el trabajador aporta y el Estado le devuelve de alguna forma esta aportación reflejada en beneficios. Entonces, este programa de seguridad social no se puede dar en una sociedad que no esté organizada o que de alguna forma no esté interesada en remediar estos riesgos o estas contingencias que le pueden en algún momento limitar su plan de ahorro, limitar su prestación de mano de obra o limitar también en regímenes subsidiarios que hablábamos que eran cantidades de dinero que también el programa ofrece para ciertos casos en específico. Entonces, esta mutualidad busca no solamente prever en casos de riesgos sociales al afiliado, sino que a su familia. Por ejemplo, hablamos que abarca desde el nacimiento del niño, en el caso que el padre o el contribuyente muera, va a velar por su nacimiento, por el crecimiento y estas cantidades de dinero que se dan como régimen subsidiario puede incluso ayudarle en su educación a un futuro. Esto con el objeto siempre de ver por el beneficio, no solo de la persona que contribuyó, que ya no está en algún caso, sino que también para la persona que tiene derecho de gozar estos beneficios que utilizó como ahorro la persona que en ese momento ya no estaba. Esto para cubrir contra los riesgos de enfermedad o de muerte. Incluso los accidentes que hablábamos en el caso de la invalidez, cuando la persona que se encarga de la contribución ya no puede realizarlo en algún momento. Entonces, se habla como cometido social de la organización de la asistencia pública. Al hablar de asistencia pública, no es la asistencia mismos, porque la asistencia pública es un apoyo público. Y recordemos que la asistencia social que vimos al inicio de las clases era una ayuda no obligatoria, es decir, no se ve ningún sujeto obligado a prestar esta asistencia, sino más bien se puede hacer atendiendo a un principio de solidaridad, más no un principio de obligatoriedad. Entonces, esta conjunción que vimos en cuanto a la mutualidad del bien común, que era una ayuda recíproca, en armonía con este bien individual, con el bien social, producen lo que es la teoría de la previsión. Con esta teoría de la previsión social, vimos que se formaban como uno solo el principio de justicia social y el principio de bien común, que figuraban como valores que quedan integrados en la búsqueda del bien social. Esta es de alguna forma la fórmula que buscaba la previsión social para la sociedad humana. En el entendido que el principio fundamental de la previsión social era la justicia social o su consecución. Entonces, de alguna forma, se vinculaban estas situaciones de justicia social y de bien común para lograr la finalidad primordial de la previsión social a través de los seguros sociales. De alguna forma, se promueve la obligatoriedad del seguro social como una de las características esenciales al tratar sobre el fundamento de la aportación estatal al costo de aquellas clases trabajadoras como principio fundamental o esencial para poder basarla. Entonces vemos que dentro de esto tenemos los principios de la previsión social como responsabilidad, el salario suficiente y la solidaridad o bien común. Cuando hablamos de la responsabilidad, es aquella atribución que tiene el Estado de proteger a sus miembros o a sus ciudadanos ante inseguridades que se encuentran amenazados a sus habitantes. En este caso, no evitar que estos se vean como, que los ciudadanos se vean como víctimas de estos riesgos sociales, sino encontrarle una solución a este padecimiento en relación a los riesgos que el ciudadano puede entender por su simple existencia.
Vimos también lo relacionado al salario suficiente. Esto es buscando como fin supremo el bien común, dando por sentado que es el Estado el que directamente se encuentra responsable de la suficiencia de las resultas de estos programas y que tienen que alcanzar lo ofrecido de alguna forma al ciudadano al momento en que éste cumple a cabalidad con las exigencias del Seguro Social. Entonces, todos estos deberes se emanan del principio de solidaridad o del llamado bien común, porque estos son de alguna forma impuestos por la justicia social, porque de alguna forma son unos medios para que se consiga esta justicia social. Vimos que el Estado, para la consecución de esta justicia, se ve en la necesidad de la creación de los seguros sociales, en el entendido de que son los medios fundamentales para conseguir la protección que el ciudadano o que el individuo como en singular busca por parte del Estado. Es decir, que a criterio de la clase obrera, él ve que ya cumplió con su atribución en cuanto al método de ahorro, entonces ya exige al Estado que cumpla con los beneficios que se le prometieron en el caso o ver reflejada la inversión de su ahorro. Esto justifica esta inquietud de sentirse protegido, justifica el sostenimiento de los seguros sociales. Que exige trabajo por parte de la clase obrera que se ve beneficiado a cambio de una vida más digna en el momento en que éste ya no pueda trabajar. Por eso se dice que el seguro social responde a un deber de solidaridad social, porque mejora la situación de los trabajadores, procurando el bienestar del pueblo y la seguridad de la sociedad. Entonces, el seguro social se estipula como un poder público que protege y controla mediante entidades no lucrativas de derecho público. ¿Por qué es derecho público? Porque estamos hablando de la intervención activa del Estado. Entonces, al momento en que el Estado interviene para procurar para la población, es que vemos que es parte del derecho público, porque en el caso que vimos, en el caso de Chile, que ya no es a través de entidades sociales o entidades que pertenezcan a los órganos del Estado, ya se convierte en un derecho privado. Entonces, por eso decimos que a través del derecho social se da la consecución del bien común, como teniendo como principio fundamental de la previsión, tanto como de los seguros sociales, a la solidaridad. Entonces, estos principios en su conjunto de la previsión social organizadas y teniendo la intervención de los tres sujetos que participan en la contribución, se cubre el riesgo de la suspensión o de la pérdida de la retribución del trabajo que presta la clase trabajadora en el momento en que se pueda hacer. Entonces, vemos a manera de conclusión con todos estos principios de la previsión, que la justicia social es la que se encarga de garantizar el bien común y que la previsión social se practica a través del ahorro y que es el ahorro que da vida a estos seguros sociales, porque recordemos que sin el ahorro no podemos hablar de seguridad social para poder iniciar con este programa de beneficios para proteger única y exclusivamente a la clase obrera. Entonces, para que la previsión social sea efectiva, esta debe imponerse como de carácter obligatorio a la población para que los económicamente más débiles, a través de su trabajo, para que no sea solo contribución del Estado o del patrono, también se ve obligado en la contribución para lograr los beneficios que el Estado a través de los seguros sociales le ofrece, aunque el Estado y el patrono no se vean directamente como interesados en la solución de los problemas sociales que pueden acontecer al individuo. Entonces, podríamos decir que la previsión social tiene como función, que esta función se convierte en social, debe de buscar la facilitación de estos seguros sociales que garanticen simple y sencillamente el bien común
teniendo o partiendo de la idea fundamental de la justicia social. Bien, entonces acá nos quedamos en relación a la teoría de la previsión social. No sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a este tema.